Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña del área de Ciencia y Tecnología. Nuestra sesión de hoy lleva por título Comprendo las causas de los cambios en mi cuerpo y mi comportamiento, basados en las emociones y sentimientos a través de hormonas y neurotransmisores que se presentan cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. El propósito de esta sesión comprende el funcionamiento del sistema endocrino y los efectos físicos y psicológicos en los estudiantes adolescentes y su influencia en las emociones para elaborar una explicación científica de por qué suceden las cosas. El reto de hoy proponemos que identifiques el efecto que causan algunas hormonas y neurotransmisores en las emociones y puedan elaborar una explicación científica del por qué suceden esos cambios en su cuerpo y comportamiento. Estimados estudiantes, antes de continuar con la sesión de hoy, recordemos la sesión anterior, que se habló del sistema endocrino, que se encargaba de segregar una variedad de hormonas que controlan el crecimiento y desarrollo de las personas, no solo desde la pubertad hacia la adolescencia, sino a lo largo de toda su vida. En la sesión de hoy vamos a relacionar estas funciones del sistema endocrino con las hormonas y los neurotransmisores. Vamos a hablar en dos tiempos. Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones es un término genérico realizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales o cosas. Una emoción es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo externo. Generalmente las emociones son de menor duración que los sentimientos. Ejemplo, cuando la profesora revisa nuestro trabajo, nos ponemos alegres o nos ponemos tristes. Cuando nos sudan las manos, nos ponemos nerviosos porque se aproxima quizás la persona que nos atrae o porque sentimos miedo o temor a algo. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son el resultado de las emociones, es el componente subjetivo de las emociones que ese comunicado lo ponemos a través del temor, ira, gozo, tristeza. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general de larga duración, que se presenta en el sujeto como producto de las emociones que le hace experimentar algo o alguien. Teniendo ya el concepto de lo que son emociones y sentimientos, también hay unas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Los sentimientos son más duraderos que las emociones, pero las emociones son más intensas que los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante diversos estímulos, mientras que los sentimientos son evaluaciones conscientes de nuestras emociones. También recordemos qué cosas son las hormonas. Esto hemos visto en la sesión anterior, que dicen que las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que transmiten información e instrucciones entre conjuntos de células y que son liberadas por las glándulas. Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada tipo de hormona está diseñado para ser leído solamente sobre determinadas células de un órgano, que se conoce como órgano objetivo. ¿Qué cosa es un neurotransmisor? Es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra en forma consecutiva. Envían información mediante una sinapsis, como se ve en la imagen. Algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como en el caso de la noradrenalina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellos. Cabe destacar que la hormona tiene un tiempo de efecto mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. Ahí en las imágenes están representadas la sinapsis y los neurotransmisores. A continuación les voy a hablar sobre algunas emociones básicas. Por ejemplo, tenemos la felicidad. Es una emoción, está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como la hormona de la felicidad. La endorfina se produce en las glándulas de la pituitaria y el hipotálamo. Se liberan durante la intimidad, la emoción, el dolor, el ejercicio, el consumo de las comidas picantes, etc. La alegría
Es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo. También cuando se tienen experiencias exitosas como superar un examen, conseguir un empleo, curarse de una enfermedad grave e ir de vacaciones, segrega este tipo de hormonas. El amor libera dopamina y serotonina y también la oxitocina. Por eso que cuando nos enamoramos nos sentimos entusiasmados. La oxitocina actúa cambiando las conexiones de los miles de millones de circuitos neuronales. Es conocida como la hormona de la confianza. La ira es una de las emociones más habituales. Los bajos niveles de serotonina producen sentimientos como el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia, el enfado. El miedo. Los neurotransmisores que provocan que sintamos miedo son la dopamina, serotonina y la noradrenalina. Este hecho provoca sensación de angustia y ansiedad. La tristeza. Los niveles bajos de estos dos neurotransmisores, noradrenalina y serotonina en el cerebro, producen el efecto de pena y debilidad mental. Recuerden, alumnos, que la explicación de esta sesión te ayudará a comprender tus emociones y podrás dar respuesta científica a los cambios en tu cuerpo y en tu comportamiento. Después de haber escuchado esta breve explicación y haber escuchado también el audio por parte de Aprendo en Casa, ya estás preparado para responder las preguntas de la ficha de trabajo, teniendo siempre en cuenta las preguntas de metacognición. ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cuáles fueron tus dificultades y cómo lo superaste? También tengan en cuenta que solo deben de responder las preguntas de la ficha y entregar en la fecha indicada. Muchas gracias por su atención.